Estás escuchando Todos Santos Radio. Hola, bendiciones. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan en nuestro programa La Verdad, presentado por la Iglesia 412 en Todos Santos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la verdad? ¿De qué se trata? Este es un programa donde estudiamos la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo, la verdad que se necesita con tanta urgencia. Y quienes lo hacemos, pertenecemos a la iglesia aquí en Todos Santos, donde también tenemos un ministerio de discipulado y entrenamiento bíblico, donde nos enfocamos en romper las cadenas de la adicción a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. A los interesados los esperamos en la futura casa de la Iglesia 412 en Todos Santos, en la carretera 19, a la altura del kilómetro 48, antes del puente, en la colonia Las Praderas. Así que comenzamos. La Verdad. Programa radiofónico dedicado al estudio bíblico. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana por todosantosradio.com. La verdad. Aunque mis ojos no te puedan ver. Hoy jueves 28 de mayo los saludamos desde Todos Santos Radio, aquí en su programa La Verdad, con su servidor Ángel Fernández. El día de hoy hablaremos de la carta a los Romanos, el libro doctrinal más sistemático y lógico del apóstol Pablo. Pero algo ocurrió que hizo que el apóstol escribiera esta carta, algo que sorprendentemente ocurre el día de hoy. Se dice que conocer Romanos es conocer el cristianismo. La carta da forma a la vida y la enseñanza de Jesús. A continuación, en el siguiente audio, los invitamos a que nos unamos al pastor Poncho Juárez mientras nos guía a través de la carta a los Romanos. Comenzamos. Los quise animar un poquito porque le queremos dar gracias a la gente que nos está oyendo ahorita por el internet. Estamos literalmente estamos en el internet vivo ahorita. Recibimos una noticia de Argentina y de Colombia. Así es que el mundo nos está viendo, ¿eh? Gracias. Y le voy a exigir que la cámara que esté aquí atrás, que les dé un poquito de pantalla para que nos vean, para que sepan que no estoy hablando yo solo. Pero nos están viendo y por eso me dio un poquito de vergüenza. Están cantando bien, cámara lenta y pues, no, oiga, este es el Evangelio de Dios, amén. No, así es que, bueno, otra vez, saludos a todos. Abran, por favor, sus páginas de su Biblia a la carta de los Romanos. Romanos, el primer capítulo. Esta noche, el título de esta clase o de esta presentación es la Carta Magna. Ustedes deben de saber que esta carta de los Romanos, en los siglos, en la historia del ser humano, ha cambiado naciones, reyes, ha cambiado a gente como San Agustín, como Martín Lutero, a John Wesley, especialmente para mí también. Yo nunca leía la Biblia antes que fuera cristiano y no solamente tenía Biblia, pero pues no lo entendía porque estaba fuera de onda. Yo no sabía, porque no sabía que uno tenía unos ojos espirituales. Dice la Biblia que el hombre natural, la gente que no tiene a Dios en su corazón, no puede entenderle la Biblia. Así es que casi por 515 años, Latinoamérica ha tenido los tres elementos que nos hace un veneno a la comunidad. ¿Saben los elementos que nos hace daño? Los elementos son la cultura, la tradición y la ignorancia. Por 515 años, Latinoamérica, el hispano, tiene la ignorancia, tiene la tradición y la cultura y las costumbres y estamos fuera de la verdad. En 1975 para mí, cuando yo recibí al Señor Jesucristo, por la primera vez en mi vida, tenía 24 años, empecé a ver la Biblia.
tres lugares en la Biblia que quiero al punto de cerrar este servicio. Quiero indicarles a ustedes tres indicaciones de la Biblia que me abrió los ojos. La adoración de San Pedro, porque yo pensaba en mi cultura, mi tradición, mis costumbres. Yo siempre pensaba que San Pedro era el mero mero de Roma. ¿Quién pensaba así lo mismo? Pues es lo que nos enseñaban, ¿verdad? Que es el mero mero, que es el mero papa de todos. Y yo lo pensaba así. Y que nadie me dijera que él no era el papa de Roma, pues yo ya estaba listo para agarrarnos, para defender la religión que yo creía, la religión biológica, la religión cultural, social, la religión de mi nacimiento que yo no escogí. Yo nací en esa religión y por las costumbres, la tradición y la ignorancia fueron tres elementos explosivos que tenía la barrera para no recibir a Cristo: la ignorancia. Entonces, cuando llegó la verdad de Cristo y me abrió los ojos, entonces yo personalmente vi lo que la Biblia decía sobre el pecado, la justicia de Dios, la salvación de Dios, la intervención de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. Yo no sabía, yo siempre veía un crucifijo y yo veía a una persona que estaba derrotada. Y es lo que yo adoraba, un crucifijo. Hasta que en la Biblia vi que en la cruz no había un hombre ya, porque Jesucristo no murió, fue resucitado. Así es que imagínense lo que hace, la palabra hace. Ahora, la semana pasada vimos un poquito de sinopsis de la carta de los Romanos. Esta noche queremos ver los versículos 1 a 5. Uno puede pasarse casi como 2 o 3 años estudiando la carta de Romanos. Leer la carta, a lo mejor en una hora y media podemos leerla toda. Pero para estudiar la carta, se puede uno quedar en esta carta como más de 3 a 4 años estudiándola, porque ahí tiene todo. Dice un escritor escolar cristiano que si alguien perdiera la Biblia, pero nomás tuviera la carta de los Romanos, tenemos toda la Biblia completa. Porque en el primer versículo, el segundo y el tercero, ahí tiene la indicación quién es el autor de esta carta y para quién. Pero asimismo es una autografía de San Pablo, pero él dice que es un siervo, que él mismo también fue salvo. Ahora, él era un romano ciudadano. En esos tiempos, para ser un ciudadano romano, era caro o nacido en el imperio romano. Pero él, a propósito, dice: yo soy un siervo de Dios. Y vemos en estos 5 versículos la identidad y credenciales de San Pablo y el tema de la carta de los Romanos. Especialmente el tema, ahí lo vemos el versículo 16 y 17 del primer capítulo. Pero es para la semana que entra. Ese es el tema. Pero yo también quiero iluminarlos porque queremos saber lo que está pasando en esta carta. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego regresamos otra vez. El versículo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, o sea, el rey David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que vemos aquí la identificación del autor. ¿Y quién es? Ahora, cosas que explicamos la semana pasada. Tenemos unas certitudes históricas, bíblicamente, y también certitudes historiales, ¿verdad?
en ninguna prueba, no hay ninguna prueba o bíblica o histórica que San Pablo, Jacobo o San Pedro eran los fundadores de la iglesia romana. Por mucho tiempo yo, en mi ignorancia, en mis costumbres, en mi tradición y también en mi cultura, yo siempre pensaba que San Pedro era el mero mero de Roma. Viendo aquí, no menciona San Pablo a Pedro en nada. ¿Dónde se encuentra San Pedro? Pues San Pedro se encuentra en Jerusalén. Porque vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15, ahí está San Pedro en el mismo año donde el autor de esta carta está viviendo temporalmente en Grecia. Está viviendo en Corinto, ¿cómo es que Corinto, verdad? Está pasando allí su tercer viaje evangélico. Y allí le empieza a escribir esta carta. San Pablo nunca tenía un ánimo de ir a Roma, porque dice que él tenía la intención de ir a Roma. Cuando leemos la Biblia completamente, por eso es lo bonito leer la Biblia completamente, así le agarramos la onda, porque uno tiene que leer toda la Biblia. Yo fui nacido aquí en esta iglesia y vine aquí con mi novia, que era mi esposa de 35 años, bueno, 30 legales y 5, usted sabe. Pero éramos novios y aquí veníamos a esta iglesia, pero yo vivía en el este de Los Ángeles. También mi novia vivía en Alhambra. Y encontramos una iglesia de allá, no quiero decir de cuál, pero era una iglesia muy fría, algo así como un bautista, ¿me entiende? Así, estaba de aquel lado. Perdón, sí. Esta es mi historia, es mía, por favor. No refleja de ustedes tampoco, pero se nos hizo muy lejecitos. Entonces empezamos a ir a una iglesia cerca del este de Los Ángeles. Bueno, en mi emocionalismo que yo tenía de ser recién nacido, empezando a leer la Biblia, bueno, el pastor allí, nunca estudiábamos el Antiguo Testamento. 5 años. Desde 1975 al 80 estábamos yendo, ahí nos casamos en esa iglesia. Por 5 años estábamos en la carta, en el Evangelio de San Mateo. 5 años. Después de 5 años, como que me puse muy aburrido. Como que era otra vez la tradición. Y me puse yo en el liderato de la iglesia. Y para ser un líder allí, le decían la gran mano, porque tenemos 5 dedos, ¿verdad? Y decían, tenemos que atender la iglesia, Sunday School, que es culto, ¿verdad? Y luego tenemos el servicio en la mañana. Y luego tenemos estudio escolar a las 5. Y luego el estudio del domingo en la tarde a las 7. Y luego el miércoles a las 6:30. Entonces, para ser un líder, tenemos que atender 5 veces a la semana. Si así supiera la Biblia, no, con que atendieras 5 veces, ya eres líder. Entonces, mi señora estaba esperando a unas gemelitas que tiene ahora 27 años. Y por esa razón me pude despedir de las actividades de la iglesia. Y yo estaba bien aburrido. Un amigo me dijo, ¿quieres ir a Calvary Chapel? Entonces yo fui a otra iglesia, Calvary Chapel. Y estaba en el libro de Sefanía. ¿Sefanía? O Sofonías, o la sinfonía o lo que sea. Y por esa razón no encontraba, me dijeron que es el Antiguo Testamento. Y para mí, el Antiguo Testamento, a mí se me ponía Zacarías, Sofonías, Jonas, Joseas y Ezequiel. Y pues quién sabe quién. ¿Por qué? Porque nunca estudiábamos el Antiguo Testamento. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay flechas, ¿verdad? Dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Todos los profetas decían lo mismo, especialmente Isaías. Ahí viene, ahí viene. Dice, yo nomás oí una voz aclamando en el desierto, pero Él viene, Él viene. Y luego vemos las páginas del Nuevo Testamento. San Juan nos dice que Juan Bautista dice, ahí viene. Y luego dijo, ahí está, ¿verdad? El Cordero de Dios, aquí está. Lo que decían los profetas, otra cosa que me di color, o que me di cuenta, que el Juan Bautista es un profeta del Antiguo Testamento, pero testificado en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía.
Y él decía, yo no soy él. Venía toda la gente, venía toda la gente religiosa de Jerusalén a preguntarle a este barbudo que se veía muy salvaje, porque vivió en el desierto. Imagínense, nunca se afeitó. Es igual, tenía 6 meses más adulto que Jesucristo. Que según ellos, aún en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, dice que Juan Bautista fue nacido por un milagro y es primo de Jesucristo. Entonces él nomás tenía él nomás 6 meses más grande que Jesucristo. Y la Biblia dice que fue manifestado después de 30 años. Imagínense una persona del Medio Oeste que no esté rasurado y afeitado. Imagínense. Peludo y greñudo. ¿De qué comía San Juan? Tenía que ponerle miel porque langostas están bien feas. Esas son langostas del mar. Estos son, bueno. Y luego de repente empezó a gritar. Y dice que multitudes llegaban al río de Jordán. Entonces las autoridades religiosas le preguntaron a San Juan, ¿quién eres? ¿Yo? Y dice, yo no soy nadie. Yo nomás soy una voz, está bien locote. Dice que tenía la apariencia de Elijah. ¿Cómo se llama? Elías. Entonces era una presentación así muy radical. Dice, yo no soy él. Dice, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene los va a bautizar ¿en qué? Y vino. Entonces un día dijo, aquí está. Yo le estaba diciendo, les advertí, aquí está. Y luego Jesucristo le exige a Juan Bautista que lo bautice. Ahora imagínense, yo no soy cristiano, yo apenas soy recién nacido leyendo la Biblia. Y luego yo pregunté, ¿por qué tiene que bautizarse Jesucristo si no tiene pecado? Dice, hazlo para que las escrituras sean completas. Imagínense para un jovencito de 24 años, ignorante, leyendo la palabra de Dios, con los ojos abiertos, con la iluminación de Dios y con la mente sana, yendo la palabra. Y yo me quedaba con la boca abierta. ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Por qué tantos años de sufrimiento? 24 años. Yo sé que 24 años, ahora lo veo, no es nada, pero para mí 24 años era mucho. Como les dije a ustedes, yo fui al servicio militar a la edad de 17 años, 17 y medio. Yo salí de la casa a los 16, no tenía padre. Entonces yo me metí al servicio militar para ir a Vietnam, si voy a morir en las calles, prefiero morir yo por mi patria, esta patria que me adoptó. Yo quería hacer eso. Entonces yo salía a la edad de 20 años recién, pero ahí un locote, con la mente ya trastornada. Si la gente allá de Sudamérica nos están viendo ahorita, yo sé que no me entienden aquí, pero se me volteó el barco. Se me fue la onda, se me fue la canica. Por eso, y todavía tengo esa pasión. Por eso me pongo yo emocionalmente, porque yo no puedo hablar de mi vida todavía, porque me acuerdo todavía. Yo quisiera que tuviera una memoria de selección, que nomás que me quitara todo Dios, toda la memoria mala, porque no quiere que me quite toda la memoria, porque sí, no me acuerdo de mi señora y dónde vivo, eso no quiero. Pero yo quiero una memoria que se pueda borrar seleccionalmente, amén. Cosas que nomás no, pero todavía están aquí. Y esos recuerdos que a veces pienso que una vida sin Dios, una vida sin la luz de Dios, una vida sin tener la palabra de Dios, es una vida gastada. Es una vida que nomás está para nada, con la ignorancia, con la cultura y con la tradición. ¡Ay! Vida loca. Loca, no, la vida loca es en Cristo, porque la vida en Cristo es paz. Por eso San Pablo, le hicimos unas certitudes históricas que San Pablo no menciona a Pedro en absoluto en esta carta. Es creído que los misioneros de Antioquía es en la reanimación que tuvieron, según el Hechos número 11, que llevaron el evangelio a la ciudad imperial de Roma. Dijo San Pablo esto, dice en los Hechos 23:10, Hechos 19:21,
Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, él tenía la intención de ir a Roma. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 1 de Romanos nos dice que él mismo dice, queridos hermanos de Roma, he oído de su fe, he oído de su vida cristiana, y la vida y la fe de ustedes ha sido reconocida por todo el mundo. Yo quisiera ir a Roma, pero con las intenciones diciendo esto. Diciendo Romanos 15:20, dice, no quiero predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Sabemos que San Pablo, él nunca quería hacer una obra cristiana si alguien ya estaba establecido allí. Por eso nos dice Romanos 15:20 que él no quería ir a llevar el evangelio donde ya está. Él tenía un destino. ¿A dónde quería ir San Pablo? Le dijo a los romanos, por favor, dice, ustedes, dice, acompáñenme, ayúdenme, porque yo quiero ir ¿a dónde? A España. Es lo que dice aquí en los Hechos. Dice en Romanos 15, 23 y 24, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, digo, no hay lugar para predicar, dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El versículo 28 del capítulo 15 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Es lo que quería hacer. Así es que esta carta nomás tiene el propósito para preparar y quiere dar sus credenciales a la iglesia romana. Ahora, cuando hablamos de la iglesia romana, no estamos hablando de una catedral, una institución, lo que creemos ahora. No, la ciudad romana, tan grande y tan imperial, tenía varios hogares constituidos de la iglesia romana. San Pablo tenía amigos, porque vemos en el capítulo 16 de Romanos, menciona como 20 personas que él mismo conoce. Pero no con el propósito de llevar el evangelio. Dice, nomás quiero yo ir pasado, quiero ver a Roma. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan cuando arrestaron a San Pablo en los Hechos, los arrestaron, ¿verdad? Y dice que cuando él estaba el siguiente día, estaba arrestado, porque él quería ir a Roma, ¿se acuerdan? Quería ir a Roma, pero como él quería ir a Roma, Dios tenía otro plan. Dios le dijo, yo sé que quieres ir a Roma, pero ¿sabes cómo vas a ir a Roma? Como prisionero. Ay, Señor, así no, quiero ir de turista. Así la obra del Señor, el modo que el Señor trabaja en nuestras vidas, a veces no entendemos. San Pablo dice, ay, San Pablo, por favor, dile cómo quieres ir a Roma. Ay, Señor, quiero ir a Roma. ¿Quieres ir a Roma? Está bien, ponte las manos atrás, órale, vámonos. Entonces, él fue como prisionero. Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando el Señor nos habla la conciencia. Es otra cosa que una expresión también de los cristianos. Yo no la entendía. Antes que fuera cristiano, mi señora, mi novia, mi exnovia, ¿verdad? Era cristiana como 6 meses antes que yo. Entonces ella me decía en inglés, el Señor me habló esta noche. ¿Quién te habló? El Señor me habló a mi corazón. Y yo siendo ignorante, cínico y apestoso, le dije, el Señor te habló. ¿Sí? ¿Y qué? Pues, ¿de qué? ¿De cuál traes? Ustedes se ríen, pero para mí era muy serio. Para una persona que te diga, el Señor me está hablando a mí, ¿cómo te está hablando a ti? ¿Por qué? Y lo malo que porque ustedes se acuerdan, si yo les acuerdo que lo que nos unió a nosotros a Jesucristo fue una crisis. Ella tuvo un aborto que yo no quería. Yo sé que era descarado, canalla, pero tenía un poquito de moralidad. Siendo católico, mira, yo soy católico y le hago, pero no practico. Pero esto de matar a un niño, no se puede hacer eso. Soy marihuano, pero no soy asesino. Pero ella decidió, después de que se sometió a esta decisión, es cuando yo la dejé.
Y en esos tiempos ella encontró al Señor. Por eso para mí, cuando ella me decía, Dios me ha perdonado, yo le decía, pero ¿quién te puede perdonar? ¿Y por qué estás tan feliz? Desgraciada. Perdón, así hablaba, perdón. Estoy hablando antes de Cristo. ¿Ok? Aquellos que están por el internet, desgraciada es una palabra muy mala aquí, pero en mi país eso es una cosa que no es mala. Es de mal corazón. Porque ustedes se imaginan, yo tenía dolor, yo tenía angustia, yo tenía un rencor, yo tenía una emoción, y yo estaba asqueroso moralmente por lo que hicimos. Y para ella, que está feliz, que ya encontró la paz de Dios y que fue perdonada, que su pecado ya fue borrado y que purgado. Esas palabras que nomás no la agarro. Hasta que uno se somete a la vida cristiana, entonces le agarramos la onda. Amén. Y es lo que pasó. Entonces San Pablo le está hablando. Es nomás para la ocasión y el propósito. Es nomás porque él quería introducirse a la iglesia romana. Pero al mismo tiempo, esta carta, el propósito es una magna carta. Porque San Pablo aquí, él sabe lo que está haciendo, porque el Espíritu Santo está escribiendo por él. Dice que él quería ir a Roma, pero dice que el Señor le animó. Dice que la noche siguiente, bueno, en Hechos 23:10, dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y que lo arrestaban en medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo a San Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques también en Roma. Él quería Roma, ¿verdad? Él tenía el ánimo. Dice el Señor, dice, como has testificado aquí en Jerusalén, vas a testificar también en Roma. Entonces el Señor le dio el deseo de ir a Roma, pero no como él quería. A veces en la teología del Señor, así es la obra de nosotros. Señor, decimos, cámbiame, transfórmame. Órale, mañana. Entonces cuando vienen los cambios, cuando viene la crisis, cuando viene algo que nos pasa, Señor, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque me preguntan, ayer me dijiste, tienes que ser transformado. Entonces para ser transformado tienes que estar un poquito trastornado. Porque el Señor dice que así hace su obra, nos refina. Lo que queremos nosotros, lo que quiere Dios en nuestra vida son diferentes. Dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la mía, Señor. Eso es lo que es un cristiano. Señor, no mi voluntad, pero tu voluntad. Y a veces no la entendemos. Si usted es cristiano más de 15 años, usted sabe lo que estoy hablando. A veces queremos ir de este lado y el Señor nos cierra la puerta. ¿Pero por qué? Señor, ¿por qué? Y a veces Él no dice nada. Porque yo soy el Señor. Y queremos abrirla. Y a veces la abrimos a fuerzas, ¿que no? Y nos metemos y luego decimos, ay Señor, ¿por qué me dejaste casar con este hombre? Yo cerré la puerta. Pero tú la abriste, que porque tiene ojos verdes. No. Y esa es la voluntad. Hay la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y a veces vivimos en esa voluntad. San Pablo quería ir a Roma. ¿Quieres ir a Roma? Sí, Señor. Órale, te vas. Pero vas a ir como prisionero. Él no pensaba ser prisionero. Él estaba escribiendo de Corintios. Quisiera de pasadita ir con ustedes, porque voy a rumbo a España. Entonces él ni siquiera tiene en la mente que va a ser prisionero. Dice que San Pablo tuvo muchos amigos entre los cristianos allí. Por eso nos dice que él ha oído la fe que divulga por todo el mundo. Él estaba interesado, pero él sabía más de eso por medio de esta carta. No hay un motivo específico o un problema urgente para resolver. Por ejemplo, el 1 Corintios.
o Gálatas. Ahí hay problemas. Hay problemas, hay un crisis en la iglesia y él empieza a escribir. Pero para los romanos no hay un propósito. Pero esta carta tiene un mayor propósito. Y esa es la efusión teológica o doctrinal. ¿Por qué él habla del pecado del hombre? Ahora, ustedes si han leído la Biblia en los Hechos, dice en los Hechos 18, versículo número 2, que San Pablo conoció a una pareja, Aquila y ¿quién? Y Priscila. ¿De dónde eran ellos? Eran de Roma, pero fueron ¿qué? Expulsados por el emperador. ¿Quién? Claudio. Ahora, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hechos 18, número 2. Vemos a la historia del ser humano. Hay como 5 autores de historia que habla de ese edicto del emperador Claudio que expulsó a todos los judíos fuera de Roma. Todos. Eran cristianos, judíos cristianos, pero fueron expulsados. Igualmente cuando fueron expulsados de España por la reina Isabel. Todos los judíos fueron expulsados. Ahora, cuando Claudio estiró los tenis o cuando ya murió, el edicto fue reversido y todos los judíos creyentes fueron y regresaron a Roma. Pero ahora, la iglesia romana cristiana eran creyentes gentiles, que no son judíos. Entonces, cuando llegaron los judíos creyentes con los gentiles, había tensión cultural, lingual, social, había una barrera. Así es que tenían banderas, barreras y fronteras. Eran cristianos, pero no se veían ojo a ojo porque las costumbres del judío, la religión del judío era muy estricta. Ellos comían, los judíos no podían comer carne de puerco y todavía no lo hacen. Que Dios los bendiga. Pero el gentil come lo que sea. Ahora, es un milagro. Si a usted le gusta el chorizo, no pregunte de qué está hecho. Porque, bueno, el chorizo español es otra cosa. Eso es diferente. Pero el chorizo acá de la raza, es un milagro que no sepa lo que está ahí. Ahora, yo no recomiendo que coman eso le hace daño. Pero si su cultura lo dicta, pues, órale, dele gas. ¿Verdad? Si a usted le gusta el chorizo, está bien. Así es que había tensión racial, cultural, y eran cristianos. San Pablo empieza que se unifiquen los dos. También habla del pecado universal, que todo el mundo es pecador. Que no porque el judío tiene sus leyes, que porque tiene los profetas, dice, tú no eres mejor que el cristiano que es gentil. Dice, bajo los ojos de Dios, todos somos pecadores. Todos. Y le dice al judío, ¿de qué sirve tu religión hebrea? Tienen los profetas, la ley, la dieta, pero no obedeces tú la ley. Ahora, una persona que no es hebrea, que no tiene la ley, no tiene profetas y hace lo que tú no haces, entonces, ¿qué se hace? Ahí habla de las dos culturas. También la relación entre la discusión de la relación del débil y los fuertes de conciencia, Romanos 14 a 15. Porque había unos romanos allí, siendo paganos, siendo gentiles, tenían una multitud de dioses. Y si vemos a los dioses romanos, y hay como unos 5,000. Hay el rey de la borrachería, hay el rey del vino, el rey de la cerveza, el rey de la cucaracha, el rey de las nubes. No, de veras, el dios, perdón, de veras. Tenían el Júpiter, tenían Saturno, dioses por todos lados. Todos. Ahora uno cuando va a Roma todavía hay evidencia de todos los dioses que tienen los monumentos y todo. Eran sus dioses. Entonces, cuando sacrificaban a esos dioses, había carne que era ofrecida a los ídolos.
El cristiano que salió de la idolatría no quería comer esa carne. Decía, no, ya somos cristianos, esa carne está mala. Pero la gente con sabiduría decía, para mí lo que sea, la carne está barata. Sea lo que sea, para mí es Dios, pero lo que como a mí no me afecta. Pero la gente que tenía la conciencia bien débil decía, no hermano, no comas eso. El que tenía una conciencia fuerte decía, hermanito, está barata la carne. Esta gente ofrece a Dios, pero es alimento para nosotros. Dice San Pablo, y dice, tú que tienes la conciencia débil, dice, no te opongas a la gente, la que tiene fuerza, y la que tiene la conciencia fuerte, dice, no comas carne en frente de los hermanos. Dice, por el amor de Dios, dice, calma tu lengua. Por el amor de Dios, no hagas cosas que ofendan a tu hermano. Entonces San Pablo sabía de todo eso. Y también nos decía que había una idea en Roma de que el cristiano, el creyente, no tenía que someterse en obedecer y someterse a las autoridades civiles. Porque en Roma, ¿quién era el Dios? César era Dios. El cristiano decía, no hay un Dios, nomás Jesucristo. Entonces, por eso hubo mucha matanza en Roma. Porque el cristiano decía, hágame lo que hágame, Jesucristo es mi Señor. Pero San Pablo decía, cálmate. Romanos 13 dice, mira, sométete a las autoridades. Porque hay autoridades, porque el Señor es el Dios de orden. Y el Señor puso las autoridades porque el gobierno humano no se puede gobernar. Por eso tenemos muchas patrullas aquí. Por eso tenemos mucho crimen en Santana. Ay, perdón. Todo el mundo sabe. Por eso tenemos gendarmes, tenemos policías. Porque hay mucho crimen, hay muchas drogas. El corazón es muy furioso, es salvaje. No tiene gobernación, no se puede gobernar. Es el pecado. Vi un especial en la CNN, antier, donde yo fui creído. Decían, las calles de Hollenbeck. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio en CNN? Que las calles de Hollenbeck, que es Boa Heights, yo fui creído, fui ahí, desde Los Ángeles. Pero la televisión le hace una exageración que uno puede caminar ahí, porque los malvados, los gangueros y los salvajes pandilleros. Hay un poquito de gente así nada más, están locos todos. Hay mucha gente que quiere intervenir con la política, quiere intervenir con programas sociales. Yo estoy en el este de Los Ángeles. Eso no cambia corazones, eso nomás cambia ideas, pero no cambia corazón. Nomás son conformados, pero cuando de veras quieren ser transformados, el Evangelio de Dios. Porque la transformación es de aquí. El asiento del ser humano es el corazón. Si uno es el corazón y tiene el corazón cambiado, cambia la mente. Y la mente es el proceso donde hacemos cosas. Y si no tenemos ese proceso higiénico por el gobernador de nuestra voluntad, no podemos hacer nada bien. Por eso San Pablo dice, el pecado universal, todos somos pecadores. Entonces San Pablo nos da aquí la introducción. Por ejemplo, hay 7 pasos aquí en el libro de los Romanos. La introducción, capítulo 1, la necesidad de la revelación de la justicia de Dios. Otra cosa que para mí, la justicia de Dios. El tema está aquí. Un momentito. El tercer movimiento de la carta de los Romanos es la justificación del hombre. Otra cosa que me fascina. Justificación, ¿qué quiere decir? Dice el juez, no es culpable. Eso es justificación. Les tengo que decir, yo he ido a la cárcel, perdón. Yo sé que no se pueden imaginar que Pancho Juárez iba a la cárcel. Pero Pancho Juárez, antes que fuera Pancho Juárez el santo, otra cosa que para mí un santo, dijo santo, porque aquí dice a los santos de Roma. Ahora, aquí hay una equivocación mental tradicional, porque cuando yo digo santo, ¿ustedes qué se imaginaban? Estatuas, ¿verdad? Para mí, en mi cultura y en mi ignorancia, para ser un santo, uno tiene que estar muerto, ¿no es cierto?
Así es el proceso, según dice la iglesia romana. Como les dije, desde 1492 el hispano ha sido engañado. Porque cuando trajeron la bandera a Latinoamérica con la reina de España y con la bandera cristiana, era bandera, pero no era el evangelio. Ustedes ven la historia de ignorancia, la matanza. El hispano ha sido ignorado por eso. En todos lados, usted dígame, donde habla el español, la gente está en ignorancia. Y cuando uno quiere represar la verdad, no pueden, porque la verdad es muy poderosa. Pregúntele a Fidel Castro, pregúntele a Mao Zedong, pregúntele a Lenin, a Khrushchev, pregúntenle a todos ellos. No pueden represar la verdad, porque la verdad nos libera. Nos emancipiza, nos da libertad. Es una de liberación. Gracias. Este es un servicio, no es un servicio, este es una clase. Así no están un domingo aquí. No, pónganle, dele gas, lo que quiera. Se vale. Este es un estudio. Por eso les digo, este es un estudio. Yo le doy gracias al pastor Chuck por darnos el permiso de estar aquí. Usted tiene su iglesia. No queremos robarlos de esa iglesia. Nomás tenemos un lugar aquí para llegar en un martes entre todos. Tenemos, como le digo, la semana pasada, estacionamiento amplio. Guardería, aire acondicionado, luces que están muy calientes, que me está quedando aquí la canica. Estamos programando el programa internacional. Y le doy gracias a Dios porque hay gente que habla español más mejor que yo. Alguien escribió de la semana pasada, no sé si pidió. El pastor Pancho dice que habla muy descarado como del este de Los Ángeles. Pues ahí soy. Dios me ha cambiado el corazón, no donde yo soy. Yo no puedo cambiar donde yo soy. ¿Quién voy a llamar? Frankie J. Así soy yo. Yo soy Pocho. Gloria a Dios. Tengo 2 idiomas, 2 culturas, pero tengo un destino nada más. Dios, amén. Es todo. Ahora, la influencia cristiana me mandó al este de Los Ángeles. Ahí estoy feliz, gracias a Dios. Es un llamado, porque ¿qué dice San Pablo? Aquí dice, soy Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí está mi llamado. Llamado, es un llamado. El Señor le pone el llamado al corazón. Señor, ¿a dónde? Es una cosa que nomás el Señor hace lo necesario. La intervención de Dios, la justificación del hombre, la nueva vida del hombre justificado, la justicia de Dios e Israel. ¿Por qué tiene que someter el pasado, el presente y el futuro de Israel? Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Dedicado a la historia de Israel. El pasado, capítulo 9. El presente, capítulo 10. Y el futuro de Israel, capítulo número 11. ¿Por qué? Porque el creyente que no era judío estaba empezando a odiar a los judíos cristianos. San Pablo dice, órale, cálmate. Dice, tú fuiste adoptado. Dice, este es el árbol de Dios, los judíos, Israel. Dice, si Dios se deshizo del mero árbol, Él también puede hacerte de ti. Dice, tú estás pegado al árbol de Israel. Dice, tú fuiste adoptado, gracias a Dios. Yo no soy judío, pero fui adoptado. Porque dijo, aquí dice San Pablo, aquí dice en el versículo 5, ¿y por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones? El Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo, no de Israel nada más. Por eso esta carta es muy, muy dinámica. Está llena de la doctrina cristiana. Aquí dice San Pablo, por ejemplo, aquí dice la disposición de San Pablo. Dice, soy siervo de Jesucristo.
Fui llamado para ser un apóstol. La palabra apóstol quiere decir un mensajero nada más. Eso es todo. Como un evangelista, un misionero. Yo en mi ignorancia, antes de ser cristiano, cuando yo leía esas palabras, un apóstol, yo veía gente magnífica. Un apóstol de Dios. Y empecé a leer el evangelio y están todos zafados. Todos. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa noche que el Señor iba a ser arrestado. La emoción cuando Él dijo, este es pan, es de mi cuerpo. Esta copa es de mi sangre. Esa misma noche estaban batallando los dos. ¿Quién es el más poderoso? Y San Pedro dice, nadie. Yo moriré por ti. Ay, Pedrito. Si tú supieras, yo, Señor, yo muero por ti. ¿Qué pasó? 3 veces. Y la regó. Feo. Dice que esa noche todos huyeron y lo dejaron solo. Ahora vemos a Pedro. Otra cosa que yo quiero aclarar, porque para mí es una cosa, 3 temas que yo veo aquí: la salvación, la oración y la adoración, que me cambió a mí toda mi vida cuando empecé a leer la Biblia. Aquí vemos en estos 5 versículos, vemos la autoridad y inspiración de la palabra de Dios. La palabra esa, triuno o la Trinidad, no se ve en la palabra de Dios. Hay gente que, según su religión, que no creen en la Trinidad, llegan a la casa los sábados. ¿Qué pasó? Están todos vestiditos aquí, todos tacuchi, todos perfumados, afeitados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí estoy con una peste de menudo. Yo estoy, bueno, pues abro la puerta. ¿Qué se les ofrece? Pues somos de aquí y de allá. Sí, pero ¿a dónde van? ¿A dónde van? Somos cristianos. ¿O de veras? Y dice, sí. Digo, yo soy cristiano. ¿Usted cree en la Trinidad? Yo sé a dónde van, porque me quieren poner en la esquina. A ver, enseño la palabra, ¿dónde está la Trinidad? Y no saben que yo soy pastor. Aunque yo esté todo calvo y mensote ahí en la casa, soy pastor. Tengo la mente de cristiano, tengo el corazón. Yo no requiero la palabra de Dios porque la palabra la tengo en el corazón. Y agarro la Biblia equivocada de ellos, la agarro de ellos. Digo, vamos aquí, Romanos número 1. A ver, léame aquí. Usted dígame aquí, versículos número 3 y 4. ¿Qué dice aquí? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de ¿quién? De Dios, con poder según el ¿qué? Ahí está, las 3 cosas. Y se pone en reversa. Bueno. Tengo que amar a uno de los santos de la iglesia. No, usted dígame, porque usted viene a mi casa. No llame, si usted no sabe lo que está hablando, ¿para qué viene? Usted está interesado en mi salvación. Entonces, usted nomás quiere agarrar números. Usted no está interesado en mi salvación. Usted nomás quiere hacer su religión y hacer su obligación y ya estufas. No. Y se ponen bien nerviosas. Así es que cuando ya llegan, van y otros nuevos llegan y ven el domicilio, ya sabe. Y luego, no, aquí no. ¿De veras? Yo no les tengo miedo, porque yo, ¿sabe por qué? Porque yo sé la verdad. A mí no pueden lavar el coco, no. Que el Señor Jesucristo no es Dios, que Él es un espíritu. Digo, ¿espíritus comen carne o comen pescado? No, son espíritus. Pues cuando resucitó Dios, ese mismo domingo estaba comiendo pescado. ¿En dónde? Pues aquí en San Juan 21. Dice, yo no sabía. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, señora? Si no sabe la onda, ¿para qué viene a molestarme? Ya se van, y todos espantados. Entonces van a otra casa donde hay la gente ignorante. Ay, sí, pero déme el magazine. Sí, está bien. Ay, sí. Y ahí lo confunden la gente. Pero que sabe la verdad. Como dijo aquí San Pablo, dice en número 6, entre los cuales estáis también vosotros, aquí estamos todos, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, aquí está la inscripción, amados de Dios y llamados a ser santos.
¿Qué es eso? Santos. Para mí, otra vez, una equivocación cultural, ignorancia, tradición. Para mí, santos eran hechos de madera. Así, todo. Desde que estaba chiquito, allá en San Miguel de Allende, Guanajuato. Está así. El mismo está así. Hay otro que estaba así. No quiero ofenderlos, por favor. Estoy hablando de mi infancia. Entonces, cuando empecé a ir a la Biblia, santos. Entonces, ¿qué son santos? Nomás quiere decir separados. Eso es todo. Separados. Así es que usted es santo, aunque no sea como un santo. Usted es santo si es cristiano. Eso no quiere decir que usted es preferible en Dios, pero está salvo a los ojos de Dios. Y usted está separada. Está apartado. Eso es todo. Ahora, yo nomás quiero que vean 3 lugares nada más. Ven el San Juan número 3, por favor. Esto fue lo que me cambió a mí, San Juan. La salvación de Dios. San Juan, capítulo 3. Y la tengo que hacer aquí de volada, que es muy rápido, perdón. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí vemos que es de credenciales, es sacerdote, es de palanca, ¿verdad? Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces o estos milagros si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: si tienen una Biblia cara, está en letra roja. Si no tiene, es porque es una Biblia muy chafa, tiene que agarrar una buena. Bueno, si está en rojo, dice esto: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver al reino de Dios. Ahí está. Ahí está un sacerdote intelectual, un maestro de la religión hebrea, de palanca política, social, de feria, y no le agarraba nada. Como mucha gente ahora. ¿Cómo? Pues nomás acepta así con tu corazón. ¿Pero qué más? Es todo. No. Que no tengo que yo lavarme, bañarme. Que no, piojudo, chinchero, como, venga, así como está, lléguele. Pero mira, primero deja que pare de tomar, porque así acepta a Jesucristo, así como estás ahorita. Cuando uno agarra pescado, no agarra un pescado limpio, lo agarramos primero, luego lo limpiamos. Lo mismo con el Evangelio. Y dice Nicodemo que le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesucristo: de cierto te digo, hermanito, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar. Jesucristo te estaba diciendo que uno tiene que renacer espiritualmente, no de la vientre. Ahí está la salvación, simple. Y por 24 años de mi vida en la iglesia que yo estaba yendo, nadie me ofreció la salvación, porque me estaban diciendo que en orden de yo entrar al reino de Dios tenía que hacer este sacrificio, tenía que hacer esta ceremonia, tenía que hacer esto y esto y esto y esto y esto otro, y yo hice todo lo necesario, pero todavía estaba pecando. Cuando iba a confesión, hasta le echaba mentiras, como todos ustedes si vienen de esa religión. Ustedes le dijeron: yo no me acuerdo de lo demás. No, sí sabías, pero no quieres voltear el barco al otro hombre al otro lado, y ya estás mintiendo para según confesarte y tener ¿cómo se llama? Sí, entonces ahí está una, ¿verdad? La oración, San Mateo número 6, 5. Ya me quedan como unos 5 minutos nada más. San Mateo 6, 5. Mateo 6, 5. En oración. 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y aquí donde se me fue la onda aquí, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagas pues semejante a ellos. ¿Qué? Que no ore con repetición. Esto es lo que sé. Entonces, ¿cómo voy a orar? Hablando con Él. Como ahora, Señor, ayuda a mi hijo. Señor, nuestro matrimonio. Señor, no tenemos suficientes finanzas. ¿Repeticiones? ¿Qué vas a repetir? Es como si fuera mi hijo: papi, ¿me das $1 para comer a otra? Papi, ¿me das $1 para comer una dona? Papi, ¿me das $1 para... ¿Qué tienes? ¿Por qué estás hablando así? Padre, ¿me das $1 para una dona? Oye, ¿qué tienes? No soy tu padre, soy tu papi. I'm your daddy, you talk to me, ¿verdad? Háblame como hijo a padre. Así es como quiere Dios que hablemos. Hay otra más y con esa ya estufas. Hechos 10, rápido porque ya me están llamando. Ok. Hay por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está hablando a dos personas: a San Pedro y al primer europeo que va a recibir al Señor. Es un romano, Cornelio. Él es una buena gente, tiene buen corazón, ama a Dios, pero algo le falta. El ángel dijo: mira, está un señor que es San Pedro, ve y agárralo. Y mandó unos esclavos, los sirvientes. Al mismo tiempo estaba San Pedro, estaba orando en la azotea, y él supo que el Espíritu Santo lo estaba llamando. Cuando fue a Cesarea, que era ahí, ese era el sitio central del gobierno romano en Palestina. Ahí fue a la casa y le dijo: tú sabes, como ser judío, no puedo entrar a tu casa, porque era la ley de los judíos, no entrar a una casa pagana. Pero yo sé que Dios me ha hablado para entrar a tu hogar. Ahí le agarramos el hilo. 24, versículo 24. Al otro día entraron San Pedro y sus amigos en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Aquí está el 26, aquí donde se fue la onda. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy. Es cuando se me salieron las lágrimas. Dije yo: ¿eres como yo? San Pedro no tiene ningún anillo. Y yo me acuerdo cuando era chiquito en mi patria, yo veía la ignorancia, los inditos besando la mano de un hombre feo, maldoso, horroroso, escondiéndose bajo las escrituras y la crucifixión de Dios, y él era un canalla. Yo no lo entendía por qué. Yo era chiquillo, yo veía lo que estaba haciendo el Señor. Y yo no entendía hasta cuando vi la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia. Esta noche quiero que empiecen a leer el libro de Romanos. Se gusta venir a charlar y hablar y estudiar la Biblia. Y vengan como lleguen. A veces no tenemos tiempo para bañarnos. Gloria a Dios, lleguen como lleguen. Somos hermanos. Nomás respeto, no se siente muy cerquita gente que está perfumada. Porque hay un lado aquí. Pero vengan, pero estudien la palabra. Porque la palabra nos abre los ojos. Porque la vida sin Cristo es amargada. No tenemos un compás. ¿A dónde vamos? ¿Para qué lado? Y mucha gente, nomás andan por todo el mundo. Nacen y viven y mueren así. ¿Qué vida? Oh, no. Yo tengo un destino. La vida no es fácil, es muy difícil. Pero con Cristo
todo es posible. Esta noche, si usted quiere recibir al Señor, se quiere entregar, a lo mejor usted es joven, jovencito, a lo mejor es adulto, ya está anciana como mi madre, tiene 84, ella recibió al Señor a los 81. Nunca es tarde, especialmente para nuestras abuelitas, abuelitos. La prueba está en la historia del cristiano. Donde va el Evangelio, abre los ojos. Las comunidades no requerimos programas sociales. El Evangelio de Dios cambia y transforma vidas. Cuando transforma vidas, cambia hogares. Cuando cambia hogares, cambia vecindades. Y cuando cambia vecindades, cambia ciudades. Y cuando cambia ciudades, cambia la nación. Pero empieza con nosotros mismos. Así es que si usted no ha sido nunca aceptado a Jesucristo, si quiere aceptar a Jesucristo, en este momento, sea joven, hembra, hombre, lo que sea, si usted quiere que yo ore por usted para aceptar a Jesucristo, le pido que se ponga de pie, ahorita mismo. Yo no lo puedo forzar. Es la obra de Dios. El Espíritu Santo lo está llamando. Levántese y diga, está bien, yo quiero aceptar a Jesucristo. Ahí está. Yo no puedo forzarlo. Pero si Dios le está hablando, póngase de pie. Que Dios la bendiga. Otra más. ¿Quién más? Gracias. Que Dios la bendiga. Manténgase de pie. Manténgase de pie. Y manténgase de pie. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Alguien más. Rápido. Rápido. Se me está yendo el tiempo. Me están llamando. Que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios los bendiga. Gracias. Alguien más. Mi hijo, que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga. Nunca es tarde. Alguien más, por favor, le pido, le ruego, le suplico. En nombre de que Dios la bendiga, madre mía. Que Dios la bendiga. Alguien más. Que Dios te bendiga, mija. Esos que están de pies y por medio del internet, si están viendo, oyendo, usted también puede recibir a Jesucristo. Y un saludo caluroso aquí de los hispanos aquí de Sur California, en los Estados Unidos. Pero esos que están de pies, por favor, oren y repiten esta oración después de mí. Padre nuestro, yo soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, como mi amigo y Redentor. Lléname con tu Espíritu Santo, que tu voluntad sea mi voluntad, que tú transformes mi mente, mi corazón, y que me limpies mi conciencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie. Venga, saludos para todos ustedes que nos están escuchando. Saludos para mi esposa, para mis hijos. Saludos para el hermano Todd, Zoila, Pastor Rob, Pastor Ty, para Raulo, Pastor Eric, para todos los hermanos en el rancho, Jorge, Javier, para Juan, Julio, para todos ustedes que nos escuchan. Gracias por escucharnos aquí en su programa de radio La Verdad. Y queremos recordarles que estamos todos los jueves a las 10 de la mañana por Todos Santos Radio, para continuar con el estudio bíblico en la carta a los Romanos. Visítanos en la futura casa de la iglesia 412 en Todos Santos, ubicada en la carretera 19 a la altura del kilómetro 48, antes del puente en la colonia Las Praderas. Te esperamos. La verdad. Programa radiofónico dedicado al estudio bíblico. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana por todosantosradio.com. La verdad.